Hola chicas, para las que no me conocen, mi nombre es Janet, este canal está dedicado al crochet y mi objetivo es poderles enseñar el bonito arte de tejer y crear prendas con sus propias manos. Hoy les quiero enseñar a hacer esta hermosa mini bolsa que nos sirve tanto para grandes como para chicas. Está hecha con trapillo y necesitamos aproximadamente unos 110 gramos. También vamos a usar un ganchillo o aguja para tejer de aluminio de 6.5 milímetros. Para comenzar, lo primero que vamos a hacer es un nudo y lo ajustamos muy bien. Levantamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas y así hasta completar el número 20. No lo vamos a tejer muy apretado ni muy flojo porque luego nos toca hacer los puntos por la parte de atrás y si está muy apretado nos va a costar más. Ya yo tengo aquí lista mi cadena con 20 puntos. Se ve algo así. Ahora la vamos a girar. No vamos a tejer así como regularmente lo hacemos, sino que la volteamos. Aquí atrás se forma una argolla. En esa es la que vamos a tejer. Nos saltamos la primera, que la utilizamos para girar, y pasamos a la segunda. En la segunda sacamos y hacemos un punto deslizado. Siguiente, sacamos, deslizamos por dentro. 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora tenemos 6 puntos deslizados. En la siguiente vamos a hacer un punto bajo. En la que le sigue también hacemos un punto bajo. Y ahora vamos a hacer 3 aumentos. Siguiente argolla o punto hacemos 1 y 2 puntos juntos. Y ya tenemos el primer aumento. Siguiente, 1 y 2 puntos en el mismo lugar. Ya tenemos el segundo aumento. Y ahora vamos por el tercero. 1 y 2 puntos en el mismo lugar. Se ve algo así. Comenzamos. 6 deslizados, 2 puntos bajos y 3 aumentos donde hacemos 2 puntos juntos en cada espacio en la base. Nos vamos a asegurar de estirar esto para tomar hasta el primer punto que está aquí casi escondido. No se pueden saltar ninguno si no les van a faltar. Aquí ahora comenzamos 1, en el siguiente 1, ya tenemos los 2 puntos bajos. Ahora vamos a hacer los 6 deslizados. Deslizamos por dentro 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Lo estiramos porque esto se va encogiendo para darle la forma y se ve algo así. Siguiente vuelta, hacemos una cadena. Esta no cuenta, solo la utilizamos para girar. Cuando vayamos a tejer tenemos que tejer en este punto. Este es solo para girar. Vamos a voltear el tejido y vamos a tejer solamente en la parte de atrás de la cadena. Aquí tenemos 2 partes, solo vamos a utilizar la de atrás. Lo volteamos así para que se den cuenta que esta es la de voltear. No se vayan a confundir y comiencen desde esa. Vamos hasta esta, que es el número 6. Y comenzamos de nuevo con 6. Esto lo vamos a repetir hasta el final. 6 al inicio y 6 al final deslizado, que se van a mantener todas las vueltas. 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora es muy importante contarlos, porque si no los contamos, cuando lleguemos al final no nos van a alcanzar o nos van a sobrar los puntos. Así que este es un trabajo que lleva contar punto por punto. Ya tenemos los 6 deslizados. En esta vuelta no vamos a hacer aumento. Solamente vamos a ir
siempre en la parte de atrás de la cadena haciendo puntos bajos en cada uno. Continuamos punto por punto, sin saltarnos ninguno, sin hacer aumentos ni hacer ningún cambio. Punto por punto hasta que nos queden 6. El número 6 es esta cadena que está aquí escondida. Si contamos así 3 y 6, vamos a tejer hasta este punto y luego los 6 deslizados. Una vez terminamos la segunda vuelta, haciendo solamente puntos sin aumento, así se va viendo este tejido, llegamos al final con los 6 deslizados, hacemos la cadena de girar, volvemos a voltear el trabajo. Ustedes lo pueden tomar como se les haga más cómodo, porque esto es un trabajo que es bastante grueso, tienen que acomodarse. Esta es la cadena que saltamos y vamos a la siguiente. Y repetimos exactamente lo mismo, 6 puntos deslizados en la parte de atrás de la cadena. 4, 5 y 6. Ahí ya tenemos 6 puntos deslizados. Ahora vamos a hacer 3 puntos bajos. 1, 2 y 3 puntos bajos. 4 aumentos. 1 y 2 puntos juntos en el mismo espacio. Ya tenemos el primer aumento. 1 y 2 juntos. Tenemos segundo aumento. Tercer aumento. Y cuarto aumento. Aquí tenemos 6 puntos deslizados, 3 puntos bajos, 4 aumentos donde hacemos 2 puntos en cada espacio. Y ahora vamos hacia atrás repitiendo lo mismo que hicimos en este lado. 3 puntos bajos, 1, 2 y 3. Y ahora que corresponden 6 deslizados. 3, 4, 5 y el número 6. Tienen que apartar este hilo para poderlo ver que está aquí escondido. Este es el número 6. Ya tenemos esta tercera vuelta donde hicimos aumento. La próxima vuelta la vamos a hacer como la segunda, sin aumentos. Hacemos la cadena, giramos y comenzamos. 6 deslizados y de ahí punto por punto, sin hacer aumentos. Y 6 deslizados para terminar. Ya que terminemos esa vuelta donde hacemos los puntos solos sin aumento, regresamos para volver a aumentar. Cuando terminemos la cuarta vuelta de punto sobre punto sin aumento, se ve algo así. Ya tenemos 4 vueltas. Iniciamos la vuelta número 5. Acuérdense que estamos haciendo una vuelta con aumento, una sin aumento. Una con aumento y una sin aumento. Ahora vamos a la vuelta número 5, que también va a ir con aumento. Hicimos los 6 deslizados del inicio, que esos no cambian para nada. Ahora vamos a hacer 5 puntos solos. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos solos. Después de los 5 puntos solos vienen 4 aumentos, donde hacemos 1 y 2 puntos juntos. Ya tenemos el primer aumento. Así vamos a continuar. Hacemos 4 aumentos, 5 puntos bajos y 6 deslizados. Siguiente vuelta, solamente comenzamos 6 deslizados punto por punto sin hacer ningún aumento. Y luego terminamos con los 6 deslizados. Terminamos la vuelta de aumentos y luego una vuelta de puntos por puntos y se ve algo así. De aquí en adelante ya no vamos a hacer más aumentos. Todas las vueltas van a ser de punto sobre punto. Así que llegamos al final, hicimos la cadena, giramos, comenzamos 6 deslizados, punto por punto y 6 deslizados. Llegamos al final, volvemos a voltear y seguimos repitiendo todas las vueltas que necesitemos, repitiendo exactamente lo mismo sin ningún cambio. Punto sobre punto,
6 deslizados al inicio y 6 deslizados al final. Una vez completamos el tamaño, así nos queda. Acuérdense que comenzamos con 6 vueltas, 2, 4 y 6, 3 de aumento y 3 sin aumentos. Ahora tenemos 2, 4, 6, 8, 10 y 12 porque estas cuentan como 2, una de un lado y otra del otro. 12 vueltas de punto sobre punto sin hacer aumentos ni disminuciones ni nada. De aquí en adelante, las vueltas siguientes vamos a hacerla reduciendo. Una reduciendo y una regular. Una reduciendo y una regular. Aquí terminamos en el punto número 6 deslizado. Ahora hacemos la cadena de altura que no cuenta. Giramos y comenzamos a repetir. Pasamos aquí al primero en la base y hacemos 6 puntos deslizados, tal y como veníamos haciendo en todas las demás vueltas. 3, 4, 5 y 6. Ya tenemos los 6 puntos deslizados. Como esto está más duro, ya cuesta un poquito más. Así que lo vamos a doblar de esta forma para que sea más fácil. Aquí ya tenemos 6 puntos deslizados. Ahora hacemos 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos deslizados. De ahí vamos a hacer ahora 4 disminuciones, que fue lo último con lo que terminamos. Y los vamos a ir disminuyendo de 2 en 2. Tomamos aquí el primero, sacamos, tomamos el segundo, sacamos y cuando tenemos los 3 hilos los cerramos de una vez. Ahí ya tenemos la primera disminución. Donde antes teníamos 2 puntos, ahora solo tenemos 1. Ya tenemos la primera, vamos con la segunda. Tomamos aquí y lo vamos a apretar para que nos quede junto. 1 y 2. Tenemos los 3 hilos, los cerramos de una vez y ajustamos. Ya tenemos la segunda disminución. Ahora vamos por la tercera. Sacamos una vez, tomamos el siguiente, sacamos una vez y reducimos los 3 puntos. Ya tenemos 3. Ahora vamos por la cuarta y última. 1, tomamos el otro, 2, tenemos los 3 hilos y los disminuimos de una vez. Donde antes teníamos 8 puntos, ahora solo tenemos 4. De aquí continuamos 5 puntos bajos y 6 deslizados. La próxima vuelta no va a llevar disminuciones, así que la vamos a hacer de punto sobre punto. Terminamos la vuelta de punto sobre punto sin hacer disminuciones y ahora volvemos a repetir disminuciones. Comenzamos esta vez con los 6 deslizados, levantamos la cadena al aire y comenzamos de nuevo. 6 deslizados, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ya tenemos los 6 deslizados. Ahora vamos a hacer 4 bajos. 1, 2, 3 y 4 puntos bajos. Y ahora vamos a hacer solamente 3 disminuciones. Tomamos uno y tomamos el que le sigue. Y lo convertimos en uno solo. Vamos con la segunda. Tomamos una hebra y tomamos la segunda hebra y las convertimos en una sola. Tenemos la segunda disminución y vamos a la última. 1 y 2. Reducimos. Ahora continuamos 4 puntos bajos y los 6 deslizados. Esta va a ser la última vuelta que vamos a disminuir y de ahí regresamos para coserlo. Una vez completamos ya la última vuelta haciendo disminuciones, comenzamos con 6,
3 puntos, 3 disminuciones, 3 puntos y luego 6 puntos deslizados. Ahora vamos a voltear esto por el otro lado, por el lado del revés, para comenzar a coserlo. Nos queda así. La hebra en la parte de abajo. Este es el punto número 6. Vamos a hacer también la cadena de altura para que no se nos reduzca. Ahora venimos aquí y vamos a tomar la cadena que está escondida así en la parte de abajo. Deben abrir los puntos, porque si no lo abren, tal parecen que la primera cadena fuera esa, pero esa no es. Es esta que está escondida en la parte de adentro. La voy a sacar con un gancho más delgado y la voy a estirar un poco para que sea más fácil. Ahora sí, tomamos esta. Pasamos la hebra hacia este lado. La ajustamos muy bien porque no queremos que nos quede demasiado ancha. Listo. Ahora vamos a ir tomando la parte de afuera de la cadena. Aquí podemos ver dos partes, una y dos. Vamos a tomar la de afuera. Tomamos aquí la siguiente, primero aquí y luego la que le sigue en el otro lado. También la de la parte de afuera. Pasamos por dentro y luego lo deslizamos por dentro de esa última. Vamos con el siguiente. Nada más asegúrense de no saltarse ninguna. Primero aquí, luego el otro. Tomamos la hebra, la pasamos por dentro de esos dos y luego lo deslizamos por dentro de la otra. Ajustamos un poquito, continuamos. Una de aquí de este lado y la que corresponde en el otro lado. Tomamos la hebra, la pasamos por esas dos y la deslizamos. Lo tuerzo para que no se zafe. Lo deslizamos por dentro de la otra y ya nos va quedando ahí la costura. Así vamos a concluir hasta la parte de abajo. Cuando lleguemos abajo hacemos un nudo, cortamos la hebra y escondemos los que nos quede. Vamos al otro lado, conectamos justo en la primera cadena y hacemos exactamente lo mismo. Cuando terminemos de coser los dos lados nos queda algo así. Ahora la vamos a voltear. Como es bien dura, cuesta un poco voltearla, así que la voy a voltear fuera de cámara, no va a ser que tumbe mi cámara. La voy a voltear y ya regreso. Después que terminamos de voltearla, así nos queda bastante firme. Ahora yo le voy a colocar un broche de estos que se separan en dos partes. Cosemos una parte en un lado, la otra en el otro lado y con eso lo vamos a cerrar. También voy a colocar esta etiqueta de cuero, pero esto es solamente una decoración para que se vea más bonita. Y como asa voy a estar utilizando una cadena aproximadamente 1 metro con 2 argollas que se pueden abrir y cerrar. Ya después que cosamos el broche, solamente tomamos aquí un lado bien grueso en la esquina, la argolla, tomamos en el otro lado el que corresponda, lo pasamos, la argolla se cierra y listo. Lo podemos usar así, como una mini cartera o como lo que ustedes quieran. Comenten qué les pareció este trabajo. Si les gustó, por favor, no olviden regalarme un like y compartir el video. Si aún no estás suscrita al canal, no olvide hacerlo, que es fácil y gratis. Nos estaremos viendo en la próxima.